Hola familia y amigos, soy Lorena y hoy es día 4 de leer la Biblia en 365 días. Ya hemos resumido los capítulos del 1 al 11 de Génesis y ahora saltamos al libro de Job. Aproximadamente Job aparece en escena 400 años después del diluvio. Su historia tiene muchas similitudes con la historia de Noé. Si no has leído antes el libro de Job, lo que necesitas saber es que su historia confirma quién es Job y Dios se describe a sí mismo a Job. Hay mucha especulación sobre quién escribió el libro de Job, pero en último caso Dios es el autor. Se lo considera el libro más antiguo de la Biblia, escrito incluso antes del Pentateuco. No hay mención de frases como «así dice el Señor», tampoco hace referencia a Israel o el templo. Quizás esto sea algo que tú prefieres investigar más profundamente de forma personal. Bueno, estamos listos para abrir Job capítulo 1. Versículo 1. Vemos la ubicación de Job, la identificación y resumen de su carácter personal. Job vive en un lugar llamado Uz. Es sumamente importante tomar nota de su carácter. Job es perfecto y recto. Teme a Dios, se aparta del mal. En otras palabras, no hay un pecado secreto en su vida que merezca el castigo de Dios. Versículos 2 y 3 nos relata su familia y que era un hombre bendecido con muchas posesiones materiales. Versículos del 4 al 5 se enfoca en los 10 hijos de Job, que su piedad se extendía a ellos, tomaba su rol de líder espiritual seriamente y deseaba mantener una armoniosa relación con Dios. Versículos del 6 al 12. En el reino celestial se desarrolla una reunión. Presenta a Dios al mando y a los seres celestiales como testigos y participantes de su control y autoridad. Notamos que una conversación ocurre entre Dios y Satanás. Dios conoce la respuesta de dónde Satanás ha estado. Cuando Dios pregunta, usualmente no es para pedir información, sino para enseñar algo a la persona con la que está hablando o a la audiencia. Dios, muy entusiasmado, trae la atención de Satanás hacia Job y le hace una provocadora pregunta. Y como Satanás busca tanto las faltas y debilidades humanas, como también rechazar que Dios sea adorado, sugiere que la adoración de Job es solo producto de las bendiciones y protección que Dios ha puesto sobre él. Esto desafía el fundamento de la relación entre Dios y Job, insinuando que su fe es solo por la prosperidad que le ha dado en lugar de una genuina convicción. Dios responde permitiendo que Satanás altere las circunstancias de Job que pruebe su integridad, pero también establece los límites a Satanás. Satanás puede tomar todo lo que Job tiene excepto su cuerpo. Se pone en juego si Dios está sobornando a Job para que lo adore, o si Dios es digno de adoración, muy aparte de las bendiciones que da a quienes lo adoran. Versículos del 13 al 20. Con un desastre tras otro, Satanás destruye la vida de Job. Versículos del 21 al 22. Pero Job permanece fiel a Dios, entendiendo que Dios da y Dios quita. Solo unos pocos sirvientes y la esposa de Job sobreviven a la destrucción. Abrimos Job capítulo 2, versículos del 1 al 6. Tal como en el capítulo 1 tenemos una reunión en el reino celestial. Dios vuelve a alabar a Job y Satanás una vez más no está satisfecho que Job adore a Dios a cambio de nada. Recordemos que la palabra Satanás en hebreo significa adversario, y eso es precisamente lo que él está haciendo aquí. Esta vez, Dios le da permiso a Satanás para lastimar físicamente a Job, algo que no le permitió hacerlo la primera vez. Simplemente, no lo mates, le dice Dios a Satanás. Versículo 7. El método elegido por Satanás, provocarle llagas a Job desde la punta de los pies hasta la cabeza. Versículo 8. Job no se rascaba simplemente con las uñas para aliviar su dolor. Probablemente estaba también evitando que su infección se extienda a otras partes de su cuerpo. La situación es aún más lamentable porque estaba sentado entre cenizas. Es decir, que Job se encontraba donde se traía la basura y se la quemaba. Versículos del 9 al 10. La situación física de Job no podría ser peor, y si le sumamos todo lo que perdió en el capítulo 1.
Hasta aquí no hemos oído nada de su esposa, pero ahora ella decide hablar y su sufrimiento parece ser tan duro como el de su esposo. Sin embargo, no necesitaba dar a Job más motivos para abandonar a Dios, y Job se lo dice y él se rehúsa a hacer lo que su esposa le dice. Versículos del 11 al 13. Cuando parece que Job está solo en este mundo, llegan 3 de sus amigos a verlo. Ellos se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos se enteraron de su aflicción y vinieron con el propósito de llorar y consolar a Job. Ahora abrimos el capítulo 3 del libro de Job. Versículos del 1 al 12. Encontramos el primer discurso de Job. Job se niega a culpar o abandonar a Dios, pero expresa su angustia en un fuerte lamento, y lo hace en forma de preguntas. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué no fui sepultado? La causa de su sufrimiento es un misterio. Cuando sufrimos solemos hacernos preguntas y decir cosas extrañas, ¿verdad? Algo muy revelador encontré en el verso 8. La palabra traducida como luto en hebreo es leviatán, que es una terrible criatura marina de la que Dios hablará más adelante en este libro. Job está diciendo que desearía que alguien pudiera convocar a Leviatán para que atacara violentamente, si fuera posible, la noche de su nacimiento. Versículos del 13 al 19. ¿Qué pasaría si Job hubiera muerto? ¿Quiénes lo acompañarían si hubiera muerto? Versículos del 20 al 26. Por su angustia se queja de la vida. Ahora abrimos el capítulo 4 del libro de Job. Versículos 1 y 2. Elifaz, el amigo de Job, no puede evitar hablar y es el primero que responde al lamento angustioso de Job del capítulo 3. Versos 3 y 4. Lo primero que Elifaz siente que debe apuntar es que Job solía ayudar a otros que estaban en problemas. Job solía enseñar, amonestar, fortalecer y apoyar. Versículo 5. Elifaz dice que Job sabe cómo aconsejar a quienes están en calamidad, como él la está ahora, y se pregunta, ¿por qué no está manejando la situación de una mejor manera? Que su reacción del capítulo 3 es un poco exagerada. Versículo 6. No había notado esto antes, pero Elifaz le aconseja a su amigo Job que confíe en su propia piedad y rectitud y no en Dios. En la mente de Elifaz estaba, si haces el bien, obtienes el bien, pero si haces el mal, obtienes el mal. Entonces, si Job regresara a los caminos rectos de Dios, Dios dejará de castigarlo. Sabemos que Dios no está castigando a Job, y Job ha seguido en el camino recto del Señor, pero así es como piensa Elifaz mientras trata de entender lo que Dios está haciendo en la vida de Job. Versículo 7. Lo que Elifaz ve es que Job está siendo eliminado y rechazado por Dios, pero según la cosmovisión de Elifaz, eso no le sucede a la gente inocente y justa. Versículos del 8 al 11. Elifaz no está usando la palabra de Dios para construir sus argumentos, sino sus propias observaciones, y de lo que ve a su alrededor, Dios castiga a la gente malvada. Ellos son quienes experimentan problemas en esta vida. Elifaz sigue afirmando que Job secretamente es malvado y está experimentando el castigo de Dios por ese pecado secreto. Versículos del 12 al 17, Elifaz relata otra experiencia personal. En algún momento tuvo un sueño o visión en la que un espíritu cuestionó la posibilidad de que los humanos fueran justos ante los ojos de Dios. Otra vez, Elifaz está equivocado aquí. ¿Y a qué espíritu estaría prestando atención? Versículos del 18 al 21. Es verdad sobre los ángeles caídos y los hombres pecadores, pero Dios sí puede redimir y justificar a los hombres cuyas vidas están marcadas no por la perfección, sino por la justicia de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios hizo en la vida de Job. Pero Elifaz no lo reconoce, porque Job está sufriendo por lo que parece ser un castigo de Dios. Y si Dios lo está castigando, debe ser por algún pecado de Job. Abrimos el capítulo 5, versos del 1 al 5. Elifaz continúa hablando y toma un tono más acusatorio con Job. Afirma que ni Dios ni ningún ser angelical están interesados en ayudar a Job en sus dificultades. Llama a Job necio. Implica que por la culpa de Job sus hijos murieron y los ladrones tomaron sus pertenencias. Versículos 6 y 7. La vida está llena de problemas. Versículos del 8 al 14. Dios frustra los planes de los astutos y salva al pobre. Versículos 15 al 17. Elifaz anima a Job a no despreciar ni pensar en poco lo que Dios está haciendo en su vida.
A manera general, Elifaz tiene razón. En lo que está equivocado es en que el sufrimiento de Job no se debe a su pecado, no es una corrección de Dios. Versículos 18 al 26, Elifaz asegura que apenas Job se arrepienta, su vida virtualmente será perfecta. Versículo 27, Elifaz termina con otra nota de su experiencia personal. Amado lector, en conclusión, para Elifaz, Job es un pecador y Dios lo está castigando por ello. Tan pronto como Job se vuelva a Dios, Él lo bendecirá tremendamente. ¿Cómo responderá Job a las soluciones de Elifaz? Bueno, eso lo veremos mañana. Hasta aquí la lectura de hoy. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios llamaron tu atención en los pasajes de hoy? El mío viene de dos partes, de Job capítulo 1 verso 12 y Job capítulo 2 verso 6. Satanás quiso destruir todo lo que Job tenía, incluyendo su vida. Sin embargo, Dios no permitió que eso pasara. Dios pone límite al ataque del enemigo. Él solo puede hacer lo que Dios le permite. Más grande que el enojo de Satanás son la autoridad y misericordia de Dios. ¿No son estas buenas noticias? Sí, Dios es mi delicia. ¿Cómo respondo a ello? Cuando el enemigo ataque porque estoy haciendo algo bueno para la gloria de Dios y la expansión de su reino, como por ejemplo escribir estos resúmenes, preparar este podcast, tomar mi tiempo en la lectura diaria, voy a continuar en oración y confiando en el Señor Jesús que todo está en sus manos. Este fue el día 4. No te pierdas el banquete de mañana. Está en Job capítulo 6 al capítulo 9. Y estaremos mirando lo que los otros amigos tienen que decir. Espero haberte bendecido hoy y me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.